Buenos días, segundo año. Me da gusto saludarlos un viernes más. Yo siento que la semana va súper rápido. Siento que hace poco estábamos reunidos el viernes pasado y creo que eso es bueno, ¿verdad? Cuando uno está ocupado, tiene muchas cosas que hacer, el tiempo no se siente. Y mucho más cuando disfrutamos lo que hacemos, entonces eso es una ganancia. Por ejemplo, ustedes cuando van a las asignaturas que más les gustan, yo estoy segura que no sienten, ¿verdad? Los 45 minutos de clase. Entonces, aprovechen lo que queda de esta jornada y luego el fin de semana descansen un rato, pero sé también que tienen tareas, actividades que hacer y que hay que ir nivelando todas las cosas, el descanso, la diversión, las horas de sueño y también las horas de estudio. Y a propósito de eso, espero que la obra ya casi esté finalizada, si no es que ya la terminaron. Y sobre todo, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo nuevo o si todo lo que dice la obra, por ejemplo, en referencia a Marie Curie, ustedes ya lo sabían, pues vean que la autora le ha dado otro enfoque. Quizás hemos visto a esa científica más humana, más sentimental, como no la percibíamos antes. Así que yo espero que hayan logrado, ¿verdad?, percibir esa, esa mezcla de ciencia y sentimientos que en lo personal me parece muy interesante. Continuando con nuestra actividad de los autores románticos, el día de ahora van a participar los equipos restantes. Espero que estemos listos y que cuando le corresponda a su equipo, pues ahí rapidito alguien tome la iniciativa para poder aprovechar el tiempo y abarcar el mayor número de equipos que se pueda. Cuando terminemos, creo que eso ya se los había dicho, pero lo voy a repetir. Cuando terminemos el día de ahora, ya en la tarde, cuando haya terminado su jornada de clases, me manda su presentación o lo que hizo al correo, por favor. Creo que ya tengo algunos, ya me los mandaron, pero no están todos y no importa porque dijimos que al terminar. Así que por la tarde, ya antes de que apague su máquina y todo, alguien del equipo que me mande la presentación, por favor, para tener la evidencia. Dígame, Guillermo. Tengo una pregunta con respecto a la obra. Ajá. Es que en algunas palabras, como te mencionaba antes, aparece como un numeral. ¿Eso qué Ajá. significa? Son palabras que la autora ha usado como hashtag porque son palabras que adquieren un significado distinto sobre cómo la sociedad lo ve y sobre cómo la autora lo ve. Entonces, recuerde para qué se usan los hashtags o esas palabritas en Twitter, por ejemplo, cuando queremos que algo se haga muy popular, ¿verdad? Cuando queremos resaltar algo. Entonces, esa es la razón por la que la autora utiliza esos diversos hashtags en algunas frases, porque el significado social, digamos, que tiene es diferente a como ella lo está viendo. Por ejemplo, uno de los que recuerdo es hacer lo que se debe, porque ella está diciendo que la sociedad eh, admite como algo correcto una conducta que es impuesta para las mujeres, por ejemplo, específicamente. Entonces, esa es la razón de que hayan hashtag, porque el significado es diferente a lo que la sociedad dice. Eso es, Guillermo. Y gracias por preguntar porque tal vez a alguien le había surgido la duda
o tal vez en el control le pregunto por alguno de esos hashtags, ¿verdad? Entonces usted va a saber, aquí hay un significado diferente y ahí usted lo va a asociar, ¿verdad? A lo que estemos hablando en ese momento. Bueno, saben que toda la semana la hemos dedicado a hablar de la empatía y creo que a estas alturas ya tenemos claro que la empatía es mucho más que ponerme en los zapatos de la otra persona. Así decimos nosotros, ¿verdad? Y es o va más allá porque para ser empático de verdad, debo tener conciencia de los sentimientos y los problemas o de cómo se siente la otra persona. Pero no solo tener conciencia, sino que si está en mí poder hacer algo, entonces voy a actuar. Voy a tener esa capacidad de respuesta. Y también debemos tener una destreza para comprender que una persona se comporta de determinada forma porque hay un contexto, hay una historia, hay una situación que lo lleva a actuar de esa manera. Entonces también debemos esforzarnos por entender eso. Y lo más importante, creo yo, es ayudar. Creo que a ustedes les decía la vez anterior que la ayuda que nosotros podemos dar no siempre se traduce a cuestiones económicas. Muchas veces es más importante el factor sentimental, que yo voy a escuchar a mi amigo, por ejemplo, que lo voy a apoyar, que le voy a escuchar, que las cuestiones económicas o los objetos. A veces eso es más importante porque al final, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar cuando tengamos que partir de este mundo? No son cosas materiales, ¿verdad? Sino que son todas las experiencias, todos los momentos que nosotros atesoramos con nuestra familia, con nuestros amigos. Así que este día terminamos de hablar de la empatía, pero no hay que olvidarla, por favor. De seguro en algún momento vamos a volver a hablar de la empatía y para ese entonces yo estoy segura que todos vamos a ser empáticos al 100% y que siempre vamos a procurar esa frase, ¿verdad? Que la utilizamos como hashtag, por cierto, ahí en el Twitter, ¿verdad? Siempre más para los demás. Eso tiene que ser una realidad, no solamente una frase, ¿verdad? Y las personas más importantes y las primeras en su lista para ser empáticos debe ser su familia, todos aquellos con los que ustedes convivan. Bueno, y entonces comenzamos o continuamos, mejor dicho, con los autores. Estará listo el grupo número 19. Si lo menciono y ya habían pasado, por favor me dicen. Señor, ya pasamos, porque se me puede confundir ahí. ¿El grupo 19 está listo? Señor, buenos días. Sí, Buenos días. Vaya, pues pueden presentarnos la pantalla y voy a dejar de presentar la mía. Pueden presentar la pantalla y quien vaya a hablar de ustedes, por favor nos comenta sobre la obra. Quien vaya a hablar de ustedes, perdón, nos comenta sobre la obra más importante y qué características tiene esa obra del autor que les corresponde. Vaya, buenos días, yo le voy a hablar sobre la obra principal.
La obra principal de Ángel de Saavedra es Don Álvaro, la fuerza del Sino. Esta es una obra de teatro del Duque de Rivas estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid el 22 de marzo de 1835. Esta obra trata de... se trata de la obra que consolida y hace triunfar el romanticismo en España, en términos similares a como lo hizo la tragedia Hernani de Víctor Hugo dentro de la literatura francesa. Pao. Gracias. Bueno, las características principales de la obra son los sentimientos que predominan sobre la razón. Don Álvaro, a pesar de todas las dificultades y problemas que tiene que pasar, quiere casarse con doña Leonor. No tiene intención didáctica, mezcla prosa y verso, no se representan las tres unidades de tiempo, la obra se desarrolla en lugares diferentes. Tiene un estilo expresivo y exaltado reflejado en las exclamaciones que se usan en la obra. Los personajes pertenecen a diferentes clases sociales y el tema principal es el amor, pero no como algo lindo, sino como trágico e imposible. Muchas gracias. Esto nos va a servir la otra semana porque vamos a comenzar a hablar de esta obra. Así que aquí tenemos el punto de partida, ¿verdad? Para hablar la próxima semana de Don Álvaro o la fuerza del Sino. Muchas gracias, niñas. El grupo número 5 está listo. Sí, está listo. Vaya, pues, adelante, ustedes nos hablan sobre la mentalidad del autor y nos muestran, por favor, la imagen que eligieron. Muy bien, le voy a hablar sobre la mentalidad que caracterizó a Juan de Espronceda. Se caracterizaba por un cierto gusto al contraste, las descripciones, la abundancia de adjetivos, se inspiraba en figuras procedentes de la historia. Y eso se embarca bastante en sus obras, porque en muchas de ellas recolecta un poco de tradición popular de distintas obras de la época. Como es en el caso del estudiante de Salamanca, recolecta un poco sobre la historia de Juan Tenorio. Esa obra que trata sobre el enamoramiento de Don Juan hacia Doña Leonor. Y bueno, en la siguiente, en él se anudan los dos aspectos esenciales de la mentalidad romántica, la libertad de espíritu y el ansia del conocimiento. Ese es un claro ejemplo del hombre romántico que luchó por sus ideales hasta el final. Y también se considera el poeta más representativo del primer romanticismo en España. Eso también se puede ver en sus distintas obras, como es la del pirata, puesto que también es una representación bastante liberal y bastante vista desde el punto de vista de la razón misma del ser humano. Solo una cosa.
El nombre es José de Espronceda. Juan era el nombre de su padre. Entonces ahí solo hacemos la corrección para que evitemos confusiones, ¿verdad? Juan era el nombre del papá y él se llamaba José de Espronceda. Muy bien, gracias. Gracias, niños. Vamos al equipo 20. Equipo 20, ¿está listo? Sí, señor. Bueno. Señor, lo puede ver. Sí, sí lo puedo ver. El equipo 20 tocó Ángel de Saavedra. Bueno, yo escuché que un equipo ya habló, entonces, ¿solo habló de la mentalidad o de todo? Sí, como se iban a repetir, habían 4 equipos con el mismo autor. Entonces, como ellos hablaron de la obra, exacto, usted nos puede hablar sobre la mentalidad del autor. La mentalidad en el ámbito literario, su poesía tenía que tener una sencillez lírica y transparencia musical que le hacen superar la retórica peculiar de los románticos, pero con el admirable espíritu del movimiento, a la vez que con un estilo de mayor modernidad. En 1823, Rivas fue condenado a muerte por sus creencias liberales y haber participado en el golpe de Estado de Riego en 1820. Muchas gracias. Es decir, que había dado a conocer, ¿verdad? Su espíritu de rebeldía, digamos, de contraposición. Y para ir adelantando a la próxima clase, cuando él regresa a España, en aproximadamente 1833, es que estrena esa obra que marca precisamente el inicio del teatro español romántico. Así que muchas gracias. El equipo 12 está listo. Señor, disculpe, ¿dijo Hola. 2 o 12? 12. Bueno. 12. Sí. Bueno. Pues el 12 y luego seguimos con el 2, vaya, para que ya quedemos ahí en fila. Primero el 12 y luego el 2. El 12 nos habla de la mentalidad del autor y nos muestra la imagen, y el 2 nos habla de la obra más importante de su autor. Miren la pantalla, señor. Sí, se mira. Vaya, me dijo esto de la mentalidad y lo de la Ajá. obra, ¿verdad? Vaya. Ajá, y si tiene la imagen del autor, así ya lo voy a izar. Pues, todo entonces, si quiere. ¿O no? La imagen, o sea, la diapositiva 2 y la 3. 2 y 3. Ajá. Vaya. Está bien. Bueno. Bueno, así es como lucía en el tiempo en el que vivió, ¿verdad? Y con la mentalidad del autor,
La principal característica de la mentalidad del autor es que él en sus obras profundiza el romanticismo con temas de amor, traición, venganza, y la mujer es la inspiración y enfoque que aplica a sus trabajos. Luego del romanticismo, para él representaba la profundidad de la lírica, el oído y el tono íntimo, dejando de lado los poemas heroicos y cívicos para enfocarse en el amor y la muerte, que forma parte de su central en su obra llamada Rimas y Leyendas, creo que es algo así. Él expresa varios rasgos románticos como la soledad y la miseria, el amor imposible, el interés en lo sobrenatural, lo exótico y la costumbrista y el tono misterioso. Eso sería, no sé, algo más. Sí, perfecto, Jordi. Muchas gracias. Eso es lo que le pedimos, la mentalidad de Becker, Vaya. que es uno de los poetas más interesantes, ¿verdad? Ya vieron que habla de amor, pero también de traición, venganza y por supuesto, las mujeres siempre son la fuente de inspiración, ¿verdad? A veces las veían como algo inalcanzable, como algo ideal, pero siempre está presente ese tema del amor, aunque a veces es trágico y fatídico. Equipo 2, dijimos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué parte quiere que expongamos? La obra más importante del autor y las características. Ok. La obra más importante de Rosalía de Castro fue Cantares Gallegos, publicada en 1863. Otras obras importantes fueron En las orillas del Sar y Follas Novas, pero la más importante fue Cantares Gallegos. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, las características de la obra son que sus temas fundamentales son el costumbrismo, el amor y el intimismo. La obra está compuesta por 36 poemas. Es una obra que está influenciada por las cántigas medievales gallegas. Se queja contra la migración, pobreza y marginación de Galicia y refleja la sociedad rural de Galicia. Esas son las características. Sí, perfectas. Muéstrame por favor la imagen. Esa. Estoy tomando algunas muestras, pero ahí está. Muchas gracias. Miren qué interesante Rosalía de Castro, porque además de sobresalir en un mundo casi dominado por hombres, fíjense los temas que ella abordó. Uno de los principales, por ejemplo, son temas sociales. No, claro que hablaba de amor y cosas intimistas, pero ella abordó temas rurales, temas sociales, y eso la llevó a ser muy reconocida en el mundo de la poesía romántica. Así que muchas gracias a ese equipo. Buen trabajo. El número 18 está listo. El equipo 18 nos puede hablar sobre la mentalidad del autor, por favor, y nos muestra qué imagen eligieron del autor. Equipo 18. No hay nadie quizás del 18. Hola, señora. Ah, hola.
No sé si va a compartir pantalla Arturo. No somos 17 nosotros. No, somos el 18. Oh, en serio, entonces, perdón, por eso es que no había dicho nada, porque creí que éramos 17. Entonces, ahorita... No hay problema. Ahorita, me disculpo que la gran mayoría de nosotros estamos conectados en teléfono, ¿verdad? Complicado. Ya. Pero ya ahorita vamos a proyectar. No hay problema. Nos va a colaborar Bueno, ahí, gracias. Gracias. Señor, ahorita voy a empezar a proyectar la pantalla. Gracias, yo le aviso cuando ya la veamos. Ya, ahí está. Ok. Nosotros le vamos a hablar sobre Ángel de Saavedra, el duque de Rivas. Y Ángel de Saavedra, conocido como el duque de Rivas, nació en Madrid, en Córdoba, perdón, en 1791 y falleció en Madrid en 1865. Fue un poeta y dramaturgo español cuya obra es considerada emblemática del romanticismo hispano. Él tenía ideas liberales, luchó contra los franceses en la Guerra de Independencia y más tarde contra el absolutismo de Fernando VII, por lo que tuvo que exiliarse a Malta bajo la influencia de su amigo Manuel José Quintanilla. Sus primeros versos, reunidos en poesías en 1813 y obras teatrales como Ataulfo en 1814 y La Lanusa en 1822, son de estilo neoclásico. Sin embargo, durante su exilio maltés conoció la obra de Shakespeare, Walter Scott y Lord Byron, y se adscribió a la corriente romántica con los poemas El Desterrado, El sueño del proscrito en 1824 y El faro de Malta en 1828. Muchas gracias. Ya vimos ahí el complemento, ¿verdad? ¿Por qué había sido exiliado? Continúa. Vivió Sí. Vivió en Francia de 1830 a 1834, un año en que pudo regresar a España, e inició entonces su evolución hacia el ideario conservador. Tras los sucesos de la Granja, renunció a su cartera de gobernación y se exilió en Lisboa. De esta época son sus obras más representativas, El Moro Expósito o Córdoba y Burgos en el siglo XI, en 1834. Leyenda en 12 romances, sobre el tema de los infantes de Lara y el bastardo Mudarra, que es considerada pieza
fundacional del romanticismo en España, y el drama en prosa y verso Don Álvaro o la fuerza del Sino, en 1835. Con posterioridad, el duque de Rivas fue embajador en Nápoles en 1846 y en París en 1859, y director de la Real Academia Española. Y aquí Muchas está, gracias. Ahí están todas las obras. sí, Ujú. Bueno, muchas gracias, Merari. Muy completo el trabajo de ustedes. Gracias. gracias por su atención. Bueno, gracias. El equipo 24 está listo. Hola, sí, señor. Sí, vale. Nos van a hablar de José Zorrilla, ¿verdad? Les toca. Sí. Vaya, entonces, la mentalidad del autor y su imagen. Ok. ¿Lo ve, señor? Sí, se ve. Bueno, entonces acá está Zorrilla. Y en cuanto a su mentalidad, primero hablando generalmente como la mentalidad de los autores románticos, dice que el teatro romántico tiene como tema principal el amor que choca contra las convenciones sociales y se suele desembocar en un final trágico. Y más específicamente, en cuanto a la mentalidad de José Zorrilla, dice que pues en su poesía podemos encontrar temas como fatalidad, fuerza del destino, lucha del individuo por la libertad y la venganza. En cuanto a su producción literaria, cultivó tanto la lírica, épica o narrativa y también la parte dramática. Y esta quizás es la parte más importante para entender su mentalidad, donde dice que hay en la vida de José Zorrilla elementos de gran interés para comprender la orientación de su obra. Primero, algo que influyó mucho en su vida fue las relaciones con su padre, porque según la historia, su padre era un hombre despótico y severo, quizá demasiado extremista en ese sentido y nunca perdonó ciertos errores juveniles que quizá José Zorrilla cometió en su juventud, y entonces eso hizo que el autor cargara con una cierta culpa por nunca tener la completa aceptación de su padre, lo que influyó en su obra de forma que él a pesar de que tenía ideales como más liberales, siguió conservando cierta parte tradicionalista que tenía que ver con eso de la paternidad. Luego su temperamento sensual que le arrastraba hacia las mujeres. Bueno, según la historia, él tuvo 2 esposas, tuvo un amor temprano con su prima y varios amoríos en París. No se acerca tanto a un Don Juan, pero eso podría decirse que señala que el amor tuvo una fuerte influencia en su obra. Y finalmente su salud. Bueno, en primer lugar, hay una biografía que se llama Recuerdos del Tiempo Viejo, bueno, más bien su autobiografía, y ahí él habla de su afición al tarot, alucinaciones, sonambulismo y epilepsia. Entonces después surge la pregunta de cuándo apareció el tumor cerebral que acabó con su vida y cómo afectó a su comportamiento, ¿verdad? Entonces podría decirse que esta quizás es una explicación para el papel predominante de la fantasía en el escritor y su enorme sentido del misterio que se representa en su obra. Solamente. Muchas gracias. Un buen trabajo, Mónica, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a su equipo. Buen trabajo. Y quizás para terminar, puede pasar un equipo más. Tenemos todavía unos minutitos. El número 13 está listo. Número 13. Para que nos hable sobre la mentalidad de Mariano José de Larra. Equipo 13. Hola, señor, sí, ahorita voy a presentar.
Bueno. Ahí está. Ya se ve, ¿verdad, señor? Sí, ya se ve. Ah, vale. Entonces a nosotros nos tocó Mariano José Larra. Somos el grupo número 13 y ay, no pasa. No, aquí, ahí está. Se me adelantó, pero ahí sí. Vaya. ¿Qué caracterizó la mentalidad del autor? Mariano José Larra se apoyaba de las formas costumbristas, destacando la nueva perspectiva moral y reformadora. El propósito de Larra de proponer el cambio social e individual. Larra representa el romanticismo democrático en acción. ¿Cuál es su obra principal? Cuadros de costumbres. ¿Qué característica tiene el contenido de esta obra? Son características de los cuadros de costumbres, acendrado localismo en sus tipos y lengua, color local, énfasis en el enfoque de lo pintoresco y representativo, popularismo, sátira y crítica social con intención de reforma, infiltración del tema político-social, reproducción casi fotográfica de la realidad con escenas a veces muy crudas y vocabulario rudo y hasta grosero, colorido y plasticidad. Constituye el costumbrismo el punto de partida para el realismo y el naturalismo que se vendría después. El cuadro costumbrista nació indisolublemente ligado al periodismo, quizás por su carácter popular y su anhelo de resaltar costumbres contemporáneas. Muy bien, Marjorie. Muchas gracias. Fíjense que él es de los autores románticos que no precisamente se dedicó a la poesía o al teatro, sino que, ya lo decía Marjorie, a los cuadros de costumbres, que son muy interesantes. Más adelante los vamos a estudiar y creo que nos vamos a identificar con más de algún cuadro de costumbres. Imagínense desde hace cuánto tiempo y nuestra sociedad sigue cometiendo algunas conductas, ¿verdad? Que no siempre son las adecuadas. Pero ahí en el momento indicado vamos a analizar y vamos a llegar a la conclusión de cuáles son. Muchas gracias a todos. Sé que todos han hecho un excelente trabajo y los felicito. Veo que ya estoy recibiendo al correo las presentaciones. Los demás me las pueden enviar ya en la tarde porque ahorita ya van corriendo, ¿verdad? La otra clase. Así que no hay problema. Y tomé algunas muestras, no por nada en especial, solo porque son muestras, ¿verdad? Y pido permiso para publicarlas ahí en el Twitter para ver los trabajos que van haciendo, pero no vayan a pensar que si no tomé de la suya, ay, es porque la mía no le gustó. No, no es eso. Simplemente tomé al azar algunas muestras, así que por ahí van a estar para dar a conocer, ¿verdad? Lo bien que todos ustedes trabajan, porque lo hacen excelente. Y gracias por ser un buen equipo, todo segundo año. Aquí las 6 secciones lo han hecho muy bien. Ya ven que al interior de los equipos quedaron mezclados contadores electrónicos generales y han hecho un excelente trabajo. Así que los felicito a todos, muchos aplausos, éxitos para ustedes y les deseo un buen día. Cuídense mucho. Desde ya, feliz fin de semana y pueden desconectarse para ir a su siguiente clase. Fue un gusto, niños. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós. Gracias, señor Dios.